Buenas noches con todos y todas. Muchas gracias a los que están acompañando aquí en el enlace de Zoom. Muchas gracias también a los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo. Es para mí una enorme alegría poder compartir con ustedes esta noche sobre este tema que nos mueve tanto, que nos moviliza tanto, que nos deja este, tan preocupados, que es respecto a lo que nuestros y nuestras adolescentes están viviendo. Eh, Quiero contarles que este curso, que esta clase que vamos a tener hoy, esta masterclass, está dándose en el contexto de un programa que venimos preparando con mucho cariño. Es un programa de acompañamiento a adolescentes desde la tutoría. Ya hemos tenido 3 versiones, veo a muchas caras conocidas de versiones previas. Han sido experiencias muy bonitas, muy intensas. A mí me han enseñado mucho como profesional y como persona, pero además es muy gratificante ver que haya crecientemente un interés docente por pensar este tema que hace tanta falta. La tutoría, bueno, se ha vuelto virtual porque la educación se ha vuelto a distancia, pero lamentablemente los adolescentes y las adolescentes no han estado en el corazón de la discusión. Entonces, este programa justamente apunta a ponerles a ellos y a ellas en el centro, tratando de pensar una tutoría basada en sus necesidades. Es decir, si bien siempre nos basamos en las necesidades de nuestros y nuestras estudiantes, la idea de esta aproximación desde la que trabajamos en este programa es que sea el desarrollo adolescente el que marque las necesidades. Ahora, a mí me gustaría partir un poco de qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que todos estamos viviendo, pero cómo esto afecta de manera específica a nuestros adolescentes. Tenemos un contexto ya desde hace un año y pico, donde el aprendizaje implica sobre todo aprender solo. Si tenemos la suerte de que nuestro adolescente o nuestra adolescente vaya a un espacio, digamos, monitoreado por un tutor, como una sala de Zoom, como estamos nosotros ahora, o como un espacio de encuentro, genial. Esa es una forma como se está aprendiendo. Otra forma como se está aprendiendo es a través de la televisión, a través de la radio, a través del programa específicamente de Aprendo en Casa. En cualquiera de esas modalidades, aprender se está volviendo un proceso mucho más solitario de lo que nuestros y nuestras adolescentes están acostumbrados a vivir. De hecho, nuestra escuela es muy directiva, muy jerárquica y muy todavía sostenida en el rol del docente. Y ese tránsito de aprender estando muy acompañado a aprender solo está siendo sin duda una enorme dificultad para nuestros y nuestras adolescentes. Además, estamos en una situación donde el aislamiento parece no acabar nunca. Muchos adultos estamos teletrabajando o hemos tenido que volver en mayor o menor medida a nuestros espacios laborales. Las y los adolescentes continúan en una situación de aislamiento porque es el único, digamos, mecanismo que hemos encontrado de protección, y tenemos además eh, que somos de los países que más está tardando en mandar a sus crías a la escuela. Realmente nuestro país está en la cola de los esfuerzos por volver a generar espacios de encuentro en la escuela. Entonces, este aislamiento ya empieza a tener estragos que se notan en muchos sentidos. El más visible, evidentemente, es en la conducta social, pero también en términos de salud mental. Hay además una cotidiana confrontación con la muerte. La muerte se ha vuelto un personaje cotidiano en nuestra vida. Es más difícil proteger a las y los adolescentes de esto que estamos enfrentando, de esta información que circula en sus redes y en el intercambio que viven cotidianamente con nosotros mismos y con lo que nosotros como padres, madres, cuidadores, docentes afrontamos. Entonces, esa confrontación con la muerte, en un momento en que la muerte continúa siendo un personaje muy lejano. De hecho, digamos, en nuestra relación con la muerte no aparece como un personaje, digamos, de manera normativa, no aparece como un personaje en nuestra vida hasta, digamos, muy avanzada la adultez media. Entonces, esta aparición de la muerte como personaje irrumpiendo en nuestra vida es extraña,
Es extraño, es decir, si hay alguien que se le está colando el estudio, le rogaría que todos los que estamos por acá dentro del Zoom nos podemos silenciar, cosa que no, me parece, María, si me puedes ayudar con eso, sería genial, para no interferir en la transmisión. Entonces, bueno, aparece la muerte como un personaje que, que empieza a ser pensado demasiado frecuentemente, ¿no? Y por último, o digamos, en relación con todo esto, el futuro se nos ha vuelto complejo, se nos ha vuelto impredecible, se nos ha vuelto difícil de explicarlo nosotros como adultos, y eso afecta muy fuertemente en un contexto en el que el futuro es el protagonista de la vida. Nunca el futuro es tan protagonista como en la adolescencia. Y en ese contexto que el futuro se vuelva difuso, puede generar una serie de dificultades. Entonces, en medio de este contexto, nuestros y nuestras adolescentes desarrollan. Y por lo tanto, qué importante poder pensar en qué necesitan desde la tutoría. Y es una tutoría además compleja porque es una tutoría a distancia, es una tutoría donde no los miramos necesariamente a los ojos, donde no necesariamente tenemos el mismo aire conjunto para respirar, donde no nos cuesta a nosotros mismos como docentes, como adultos, también saber qué tanto estamos pudiendo llegar a ellos y a ellas. Entonces, a mí me gustaría partir de estas necesidades, y de este contexto y de algunos aspectos que son cruciales trabajar para entrar a profundizar en ellos. Es importante también tomar en cuenta que nuestro contexto no ha sido, digamos, el más prolífero en propuestas respecto a qué hacer con nuestros adolescentes. La adolescencia no es prioridad en ninguna política, no lo ha sido a lo largo del tiempo, y de hecho esto no es diferente durante la pandemia. Nuestros y nuestras adolescentes han pasado esta crisis casi invisibilizados. Recordarán ustedes cuando hace un año el en ese entonces presidente Vizcarra autorizó a que los niños salieran a la calle acompañados de un adulto que los cuidara, y él lo que dijo fue van a salir hasta los niños hasta 14 años. Y en algunos mensajes incluso empezó a dirigirse a ellos y ellas. Bueno, a los 14 años, digamos, ya hay una transición puberal, esa edad corta la adolescencia, en un momento en el que no tiene mayor sentido en términos de desarrollo, ¿por qué no los de 15? Por qué no hasta los 12, digamos? Y casi que muestra muy claramente cuán invisible es la adolescencia en nuestro país. Tan no existe que se los considera niños hasta los 14 para salir. Y no hubo, digamos, mayor mensaje presidencial dirigido a ellos y ellas como sí se hizo hacia los niños. Entonces, ¿qué pasa con esta población? ¿Por qué no existe en el imaginario? ¿Por qué asumimos que en tanto más grandes pueden sobrevivir mejor a esta situación sin que nosotros estemos atendiéndolos de manera específica? Cuando vemos además que este contexto les afecta mucho más directamente que a otro grupo en algunos aspectos clave. Por ejemplo, estos son 4 de muchos retos que supone lo que están viviendo nuestros y nuestras adolescentes, pero que me parecen los cruciales como para pensarnos un acompañamiento tutorial. El primero, lo he planteado también al inicio, ese momento en que el futuro se abre, en que empezamos a tener como protagonista de la vida el futuro, no sabemos qué va a pasar con el futuro. Y estamos acompañados por adultos tan desconcertados como nosotros, ¿no? Eh, Al mismo tiempo hay una distancia del grupo de pares. El grupo de pares constituye digamos, un factor crucial en el desarrollo adolescente y es, en este caso también, el licenciamiento afecta esa dinámica. Empieza con mucha importancia, ocupa un lugar central toda la interacción sexual y el desarrollo de una identidad de género, lo cual hacerlo en aislamiento y sin interacción social, pues se problematiza las relaciones y bueno, todo el tema del aprendizaje a distancia. Entonces quisiera detenerme un poquito en cada una y en cómo acompañar estos procesos desde la tutoría. El futuro, les decía, es el protagonista de la adolescencia, es el personaje principal de la adolescencia. Es como si estuviéramos, eh, digamos, poco a poco configurándonos para que el futuro empiece
a tener un lugar central en nuestra vida. Hay transformaciones cerebrales y cognitivas que suceden en la adolescencia, digamos, a nivel de la corteza prefrontal, la poda sináptica, donde aparece además mucho más aguda y precisa la memoria biográfica. Entonces, un adolescente puede situarse mucho mejor en el tiempo y puede mirar el pasado y decir, esto fue lo que sucedió, con más certeza que un niño, más claridad en el tiempo, y mirar hacia el futuro y anticipar lo que sigue con mucho mayor claridad, lo cual lo lleva a que justamente emerja toda esta posibilidad de programar, planificar, que coincide con el proceso de construcción de identidad, que básicamente es la tarea central de la adolescencia y supone responder preguntas muy complejas como quién soy y en qué me quiero convertir. Entonces, justo cuando esta mente está lista para pensarse en el futuro, pensar en el futuro, que este futuro se nos vuelva difuso, pues es sumamente complicado. Entonces, digamos, esto no es nuevo, todo contexto de imprevisibilidad respecto al futuro genera esta dificultad en las generaciones que lo viven, suele ser fuente de mucha angustia, de mucho desconcierto, y por lo tanto es muy importante poder proveer en la tutoría espacios que permitan hacer visible el que esta configuración del futuro se nos está nublando, no se está viendo claro. Y aún en ese contexto, tratar de imaginar qué tipo de futuro queremos, pese a todo aquello que nos resulte difuso. Ayudarles a construir planes que involucren crecer a 10, a 20, a 30, a 50 años, seguir haciendo esos planes a futuro, aun cuando en su entorno haya mucho desconcierto, mucha angustia, muchas preguntas que ellos mismos también tengan. Mucho más importante que encontrar una respuesta respecto al futuro en esta etapa es hacerse la pregunta. Ese hacerse la pregunta e imaginarse a sí mismo en el futuro es justamente lo que permite ir construyendo una identidad en esta etapa. Entonces, nosotros hemos encontrado, yo desde acá les quiero contar que les voy a hablar desde algunas evidencias que hemos recogido en el proyecto Ser Adolescente en el Perú. Este es un proyecto que coordino, que es un hermoso proyecto producto del convenio entre UNICEF y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo soy parte de un equipo con 5 personas más donde hemos hecho una serie de indagaciones en profundidad con adolescentes de Lima, Cusco y Tarapoto, de escuelas rurales y urbanas, varones y mujeres, y diferentes entre sí en nota en conducta, rendimiento académico, trabajo, no trabajo, etc. Entonces, hemos recogido multiplicidad de variables, ya los libros saldrán publicados pronto, están todos cordialmente invitados, estarán hacia junio aproximadamente. Y una de las variables que nosotros indagamos en profundidad, dada su digamos, importancia en el mundo adolescente, fue cómo construyen el futuro. Ahí dice el future, pero en realidad es el futuro, así es, lo ha traducido al inglés. Nosotros identificamos que el futuro para ellos y ellas era entendido principalmente como la ocupación futura, es decir, ¿qué voy a hacer yo en términos ocupacionales? Hay una suerte de reducción en esta manera de entenderse a futuro que tiene que ver con que las escuelas limitan el acompañamiento, lamentablemente, a esta dimensión ocupacional, vocacional, profesional, en desmedro de las otras dimensiones. Entonces, aparecen sus discursos teñidos de preocupación por el futuro, ojo, prepandemia, lo cual en la pandemia puede haberse vuelto seguramente mucho más agudo, pero no es una preocupación activa que los llega a buscar, sino es más bien como una preocupación casi pasiva. Hay una respuesta automatizada de ir a la universidad, ya hay una suerte de hipoteca del futuro a la universidad, ya sea porque hay un mandato de los padres a no pensar en otra opción posible, o porque la misma ansiedad de la pregunta es tan fuerte que inhibe cualquier otra elaboración en torno a ella, y en realidad terminan no teniendo mayor espacio ni con la familia para elaborar la posibilidad de pensar, por ejemplo, si es a la universidad, qué carrera, o si no es en la universidad una opción para mí, qué otra opción de vida tengo, ¿no? Digamos, no terminan teniendo este apoyo en la familia, pero tampoco en la escuela. En la escuela es algo así como aplaudir, celebrar que ellos decidan ir a la universidad sin que haya mayor apoyo o elaboración. Y digamos, estas tendencias de alguna manera reproducen estas brechas de desigualdad donde los adolescentes de sectores
con menos recursos, evidentemente no, en su amplia mayoría no van a poder llegar a la universidad. 95% de adolescentes según Niños del Milenio quiere ir a la universidad y no llega ni el 30%, entonces van a cargar con una enorme frustración. Pero en el caso de los adolescentes de escuelas afluentes, es una pregunta no elaborada. Al ser automatizada, es una identidad adscrita, no elaborada, que por lo tanto podría mermar sus posibilidades de realización futura. Entonces, este era el panorama previo a la pandemia, que ya es complejo y que nos hace crucial trabajar la ocupación futura sacándola de su limitación, digamos, o mejor dicho, sacar el futuro de su reducción a la ocupación futura. Hay mucho más dificultades ahora, en tanto hay adultos con menos posibilidad de acompañar estos procesos, y justamente la escuela se ve ante la responsabilidad de poder acompañar la pregunta. Desde la tutoría hace falta hacer visibles cuán automatizadas son estas respuestas, ir no solamente al quiero ir a la universidad, sino qué hay detrás de eso en relación a quién es uno. Lo decimos, digamos, sabemos que el proceso de construcción de una vocación debe partir del yo, pero debe ampliar también el espectro de aquello que es posible de lograr. Entonces, hace mucha falta además pasar de solo identificar qué proyecto se tiene a concretizarlo en una meta. Ese proceso está de alguna manera quebrado. Entonces, digamos, repiten la expectativa que tienen, pero al momento de transformarlo en una meta, planificándolo, el proceso se tiende a quebrar. Pero mucho más importante que esto es pasar a entender, digamos, que el proyecto de vida no es la carrera, y que acompañar no es orientar vocacionalmente, ¿no? Salir de esta suerte de reducción del proyecto de vida, sobre todo en este momento, donde además no estamos muy seguros de qué carreras vamos a necesitar para los próximos 20 años, este, la confrontación digamos, con la muerte cotidiana, con el aislamiento cotidiano, también nos lleva a preguntarnos por lo más esencial de nosotros mismos, como personas y como sociedad. Entonces es importante acompañar este proyecto a múltiples dimensiones. ¿Quién eres tú en términos de pareja, en términos ciudadanos, en términos vocacionales y también ocupacionales, ya sea que se siga o no una carrera? Entonces ese es un primer punto que debiera estar en el corazón del acompañamiento tutorial adolescente. Otro que se nos hace seguramente muy visibles y que seguramente ustedes como docentes, tutores, padres deben estar llenos de preocupación en torno al tema, es todo el problema, digamos que del distanciamiento de los amigos y amigas, ¿no? Todos sabemos, es una constatación de la literatura cotidianamente, es un recuerdo de nuestra misma adolescencia, de cuán importante se vuelve el grupo de pares en esta etapa de vida. De hecho, en la adolescencia el espectro de interacciones se amplía, pasamos a relacionarnos con un grupo más amplio, aparece el enamoramiento como una cuestión crucial, y este relacionamiento nos estructura. De hecho, nosotros hemos encontrado en ser adolescente en el Perú que no hay bienestar sin relaciones, no entienden el bienestar subjetivo fuera del relacionamiento. Sigue siendo crucial la familia, es el vínculo más importante. El barrio, la comunidad más amplia en realidad no tiene el lugar central que podría haber tenido en generaciones anteriores. El barrio para ellos es incluso una fuente de peligro, es una fuente de desconcierto, es un lugar donde no se sienten del todo seguros, salvo en sectores rurales, donde el barrio, la comunidad, es la familia extendida. Entonces no es el barrio, es mi prima, es mi abuelo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene otra configuración. Y lo más apreciado de la escuela es el rol socializador. En todos los casos aparecen valorando enormemente a su grupo de amigos. De hecho, la mayoría de adolescentes que entrevistamos tienen como grupo principal de amistad a los compañeros y compañeras de la escuela, en tanto el barrio tiene un rol menor. Entonces, realmente al no interactuar con la escuela están dejando de interactuar con las personas más cercanas, con quienes se construyen como adolescentes. Con los padres y madres encontramos una cosa muy interesante. Nosotros tenemos digamos, hay una suerte de sentido común de que los peruanos y peruanas somos autoritarios, eso no tenemos ni siquiera que elaborarlo demasiado. Lamentablemente a nivel ciudadano efectivamente tropezamos con el autoritarismo cada cierto tiempo, pero también cuando han habido mediciones de estilos de crianza,
hemos tendido a puntuar bien, bastante alto en formas más bien autoritarias de criar. Entonces, en este modelo, muy, digamos, aceptado, legítimo en psicología respecto a estilos de crianza más de corte autoritario, donde hay unas expectativas muy altas y un seguimiento, control, casi, casi panóptico, persecutorio. En el otro extremo una crianza muy permisiva, donde hay más bien límites muy laxos, donde hay casi una actitud negligente que no genera expectativas, pero tampoco supervisa, y una crianza democrática que está más o menos en un balance este, óptimo entre el soporte y el control. Nosotros se han recogido algunas evidencias y solemos pensar que estamos más en el lado autoritario. Es bien interesante porque lo que nosotros hemos encontrado es una suerte de transición en el modelo de crianza, ¿no? Lo que las y los adolescentes reportan de sus padres y madres o cuidadores cercanos, como digamos, las figuras que ellos construyeran como las centrales, no podríamos clasificarlos como autoritarios ni como negligentes, tampoco son estilos democráticos, pero si estuvieran en un lugar estarían más en un tránsito de un estilo autoritario a un estilo democrático. De hecho, nos dicen que hay mucho soporte por parte de sus padres, tienen expectativas muy elevadas de ellos y ellas, consideran que hay mucha respuesta a sus necesidades, que hay elevada aceptación de quiénes son ellos y ellas, respetan su privacidad, los acompañan, los vigilan, pero dicen cosas como, claro, mis papás pueden mirar mi correo, pero no tienen mi password de Facebook, yo les enseño mi Facebook. Es decir, hay esta aceptación de que puede haber una suerte de necesidad de ser vigilado, pero con ciertos límites acordados. Hay comunicación, pese a que desde fuera la comunicación es bastante escasa, digamos, en términos generales lo que encontramos es poco tiempo de comunicación y una comunicación directiva. Haz eso, haz el otro, hiciste la tarea, cuidaste a tu hermano, lavaste los platos, etcétera, pero que ellos valoran mucho como comunicación. Y hay una supervisión bastante cercana de las y los adolescentes. Hay castigos y normas explícitos, no son construidos por los adolescentes, son construidos por los padres, y hay una tendencia a plantear estas condiciones, pero no hay la posibilidad de cumplirlas. Es decir, lo que encontramos, por eso le hemos llamado a este estilo de crianza una suerte de crianza precarizada, encontramos condiciones de crianza que no permiten a los padres y madres ejercer el acompañamiento que quisieran. Digamos, tienen horarios de trabajo absurdamente largos y supervisan a sus hijos, pero por WhatsApp. Entonces, cosas como llega a la casa y toma una foto, mándame una foto de la puerta para estar segura de que llegaste, enséñame qué hora es, tómale una foto al reloj. Es decir, hay una suerte de supervisión que ellos interpretan, las y los adolescentes, como cuidado y lo valoran muchísimo. De hecho, consideran que eso es lo que hay que hacer, que la calle es peligrosa, que hay una serie de inseguridades y que ese cuidado es para ellos cariño y atención. Hay un enorme temor al abandono. Efectivamente hay historias de abandono muy fuertes, lamentablemente, muy cercanas en su red cotidiana. Entonces, no es el abandono que le pasa a alguien que ellos conocen, es el abandono de su amigo o amiga del costado. Y por lo tanto ellos valoran esta presencia de sus padres, aunque sea de ese modo. Y efectivamente hay muchas familias con mucha entrada y salida de miembros. Eh, Hay temas de comunicación que simplemente no se pueden dar, que ellos, digamos, relatan momentos en que quisieran poder hablar de ciertas cosas o que lo hicieron, pero en promedio lo que tienen como tiempo juntos, porque les pedimos que hagan su horario, sumamos las horas que pasan juntos, etcétera, suelen pasar juntos con generalmente la madre más que con el padre el fin de semana, hora y media viendo televisión, comiendo y con otros hermanos. Es decir, hay realmente poco tiempo con la familia, ¿no? Entonces, es muy, muy complicado imaginar que esa situación debe estar ahora peor. Cuando empezó la pandemia, yo pensaba que, bueno, finalmente, alguna ganancia que tiene que tener el aislamiento es más tiempo juntos. Pero cuando esto empieza a transformarse y los estresores económicos y de salud empiezan a aumentar, posiblemente lo que tenemos son adultos más ocupados ahora, más preocupados y adolescentes asumiendo gran parte de sus responsabilidades también de cuidado de otros, ¿no? Entonces, este relacionamiento con los cuidadores es importante considerarlo desde la tutoría. Es
importante saber el lugar fundamental que los padres y madres ocupan en la vida de las y los adolescentes y cómo reportan ellos ese vínculo como esencial. De hecho, en los casos en que aparecía violencia reportada, por ejemplo, era muy difícil hablar de ella, asumían casi una actitud de cuidado, ocultamiento, defensa de sus padres, hablan de sus padres con mucho afecto, con mucha admiración y con una sensación casi de endeudamiento por los cuidados que tienen sobre ellos y ellas, ¿no? Respecto a los pares, bueno, sabemos que este es el dominio crucial de exploración en la adolescencia, que sabemos que hay temas que solo hablan con los pares, de hecho de sexualidad solo hablan con sus amigos y amigas. Estas relaciones los construyen como adolescentes, ellos aprenden a ser adolescentes en esa relación con los pares, y tenemos además que cuanto más precarias las condiciones, los pares cumplen, sobre todo en la escuela, una función muy importante de soporte, de contención, de acceder a recursos, digamos, un club barrial, un tutor, todos estos soportes fuera de la familia son cruciales para satisfacer las necesidades que la familia no logra necesariamente satisfacer. Y esto está pues en un enorme riesgo, ¿no? Estamos ante una crisis social, no solamente académica, pese a que desde el Estado se ha entendido solo como una crisis académica, y desde la escuela posiblemente la primera reacción ha sido, ok, ¿cómo seguimos funcionando académicamente? Pero el tema del relacionamiento ha empezado a aparecer como preocupación una vez que ya medio que las escuelas empezaban a funcionar, pese a que esta es una de las cruciales pérdidas del aprendizaje no presencial. Entonces, desde la tutoría hay mucho que se puede hacer dependiendo de las condiciones en que esté trabajando esa escuela. Digamos, es mucho más extrema una condición en la que ir a la escuela supone ver Aprendo en Casa 1 hora y media al día y pasar por WhatsApp el trabajo. Entonces, pero aún en esa condición extrema, sería crucial que los tutores y tutoras pensaran en estrategias de interconexión. ¿Cómo logro que esa excusa de ese trabajo suponga que ese estudiante se conecte con otro estudiante? ¿Cómo genero, si es que tengo la posibilidad de que mis estudiantes estén en un espacio de Zoom, salas solo para que hablen con un tema determinado? Porque toda esta mediación, digamos, virtual, genera un enorme grado de artificialidad que hace que esa conversación cotidiana en el pasillo, que se te cae la mochila y te la paso, que vamos al recreo hablando, esté totalmente acartonada. Entonces, hay docentes haciendo cosas muy creativas y muy valiosas, como por ejemplo juntarlos a que hablen de un tema como parte simplemente de un tema X, no sé, pues de las mascotas, o del cine, o de las elecciones, o de lo que fuera que sea como una suerte de patio virtual de recreo, fuera de la escuela. También sucede que en los horarios fuera de la escuela los adolescentes empiezan a estar crecientemente ocupados, tienen responsabilidades que cumplir en la casa, tienen apoyos que dar, algunos se encuentran trabajando, o apoyando a sus padres y madres que están trabajando. Entonces, ese espacio también que tienen que tener para la socialización, no se sabe del todo cómo facilitar, y la tutoría debiera tener un rol crucial en ayudar a fortalecer esos vínculos, en hacer visibles ante las familias la necesidad de solo socializar que tienen las y los adolescentes. Una maravilla, por ejemplo, son estos juegos gratuitos tipo Among Us, en que se encuentran, interactúan hablando con palabra, ¿no? Digamos, en función de las condiciones que hayan en las escuelas, es fundamental idear esas condiciones y hacerlas parte de la responsabilidad del acompañamiento tutorial, porque nadie más está pensando en eso, ¿no? Ese es un tema en el que las familias difícilmente están también pudiendo pensar. Este tema es importante, es ineludible al hablar de la adolescencia. La adolescencia supone profundas transformaciones a nivel sexual y de género, implica al menos estas tareas, en las cuales no nos vamos a poder detener por tiempo, pero sí quería al menos pasar por ellas, ¿no? El ir identificando una orientación sexual, el ir reconociendo intereses, estilos, actividades a nivel sexual, ir gestionando sentimientos sexuales, dónde es adecuada la excitación, la atracción, ir desarrollando nuevas formas de intimidad
y todo lo que supone la gestión de la regulación de consecuencias indeseables vinculadas a la conducta sexual. Sabemos que en nuestro país lamentablemente no hay una educación sexual integral con enfoque de género, que han existido ciertos ataques de grupos antiderechos al Estado peruano que han logrado que se remueva el tema de la currícula. Hay muchas escuelas donde se logra trabajar, y finalmente la demanda la ha ganado el Estado peruano y se han logrado ir incorporando de a pocos, pero sigue siendo una gran deuda con la adolescencia trabajar este tema. Nosotros en Ser Adolescente en el Perú indagamos por este tema, encontramos una situación muy preocupante que puede mantenerse además muy estable, legitimada, invisibilizada en un contexto como el que estamos viviendo. Encontramos una sexualidad construida desde el miedo y el silencio. Hay un temor enorme eh, a los riesgos que supone la sexualidad, aun cuando no logran nombrarlos. Hemos recibido respuestas insólitas como que digamos, el HIV puede tener que ver con alimentos, ¿no? Hemos encontrado respuestas realmente desinformadas. Saben que hay muchos riesgos, pero no saben exactamente cuáles son. Han recibido un mandato de que la sexualidad es un tema adulto, ¿no? Como si la sexualidad se limitara al acto sexual. Nosotros tenemos un inicio sexual adecuado para la región. En realidad el inicio sexual suele ser en los últimos años de la secundaria, y adecuado me refiero en el sentido, no me refiero en el sentido de inadecuado o inadecuado, sino en el promedio de la región. No tenemos un inicio sexual demasiado temprano, aunque hay enormes variaciones regionales, hay regiones donde es mucho más temprano que otro. Este discurso protector de postergar el inicio sexual es adecuado, ahora sí, en el sentido adecuado de la palabra, pero no ha calado en ellos de manera reflexiva. Lo que repiten es que no es adecuado tener sexo en la adolescencia, pero no hay una comprensión de qué cosa, de cuáles son esos motivos, de qué cosa implica, sino hay una suerte de ecuación que iguala el tener sexo con salir embarazada con se acabó el futuro. Y esta preocupación es mucho más fuerte en las mujeres, pero aparece también en los varones. Hay una enorme desinformación, concepciones absolutamente confusas, digamos, un acompañamiento desde la escuela que se limita a hablar de la genitalidad y de las transformaciones puberales. No hay espacio ni en la familia ni en la escuela para hablar de sexo, y consideran que sus pares son tan poco informados como ellos y ellas, pero que no les queda otra, que es el espacio que tienen, ¿no? Entonces, les voy a enseñar una cita en un ratito que muestra esto muy claramente, y recurren a la Internet como principal recurso, ¿no? Digamos, en el lado positivo encontramos una visión más equitativa sobre los géneros y una visión de mayor respeto a la diversidad sexual, pese a que ambos discusiones no están en su entorno. De hecho, no están en entornos de equidad y no están en entornos respetuosos de la diversidad. Describen sus escuelas como espacios violentos, describen sus barrios como espacios donde hay acoso, hay feminicidio, hay violencia, pero participan también a través del Internet de discursos más globales de equidad de los cuales se sienten parte. Hay una enorme demanda, les decía, por información. Me gusta mucho cómo lo dice esta chiquita de cuarto de secundaria. Dice, me encantaría tener información, pero la escuela como que no me ayuda mucho, no me brinda la información o el consejo que yo realmente necesito. Y para eso recurro a otros medios de comunicación, como por ejemplo el Internet. Creo que Internet tiene también las cosas, pero también una persona mayor te puede decir las experiencias de la vida, qué ha pasado, y te puede dar los consejos que realmente tú necesitas. Qué asertividad, qué contundencia lo que, en su manera de decir las cosas, ¿no? Está diciendo, mi escuela no me ayuda, no me da aquello que yo necesito tener, ¿no? Y aparece esto como una demanda que, digamos, acompaña muchas de sus preocupaciones, ¿no? Entonces, necesitamos además trabajar este tema porque hemos visto un creciente aumento de denuncias de violencia eh, desde el aislamiento social. Si alguien tenía alguna vez alguna duda del rol crucial que cumple la escuela y del rol crucial que cumplen las y los docentes, pues luego digamos, de estos datos puede descartar esa duda. El embarazo adolescente ha aumentado enormemente durante la pandemia, el número de denuncias también ha aumentado, lo cual da cuenta de que la escuela tiene un rol vigilante. Las y los docentes cumplen un rol de vigilancia, cumplen un rol de ser otro adulto que puede
ser fuente de ayuda. Sabemos que la violencia sexual sucede principalmente en casa, sabemos que el perpetrador suele estar o en la familia o cerca de la familia, y que la violencia suele ocurrir o en casa o en la casa del perpetrador. Hay también violencia en la escuela, sin duda, pero digamos, el lugar principal de violencia sexual es en casa. Y por eso no es sorpresa que haya aumentado el embarazo adolescente, y no es sorpresa que haya aumentado las denuncias. Entonces, si solo debieran volver los niños a la escuela por eso, sería un criterio fundamental, pero en ausencia de eso, desde la tutoría es muy importante facilitar mucho más espacios para que este tema emerja, espacios para que hayan posibilidades de conversar de las preocupaciones que se tienen, espacios para poder dar cuenta de esos procesos que vienen viviendo, que los vienen viviendo además sin los pares, sin el lugar central que tienen para hablar de sexualidad, que es con los pares. Entonces, es muy importante generar este espacio de diálogo e idealmente instalarlo con la familia. También hay algunas estadísticas que lamentablemente nos muestran algunos retrocesos en ciertos logros más equitativos que se han ido logrando respecto a por ejemplo, a las labores del hogar entre varones y mujeres, y que nuevamente la pandemia ha supuesto una sobrecarga sobre las mujeres. Las adolescentes y los adolescentes están viendo eso en su entorno, y eso es muy importante visibilizarlo para que haya una equidad en esa distribución y no recaiga mucho más sobre las niñas o adolescentes que sobre los varones. Por último, para luego pasar a conversar más, recoger preguntas y poder dialogar un poquito más, bueno, esto es lo que más visible tenemos, el reto que supone aprender a distancia. Digamos, esto es un reto para todos, pero es un reto que también nos ha agarrado a nosotros como docentes desconcertados. Ya estamos a un año de esta situación, ya hemos aprendido mucho. Es curioso, pero hace un año preparamos una charla como esta, pensando en sobrecaliente y en urgente, en qué hacer en ese momento, ¿no? Y era un panorama mucho más agobiante del que tenemos ahora, porque algo hemos aprendido, algo hemos automatizado, algo hemos ido viendo qué cosas funcionan y qué no. Sin embargo, para nuestros y nuestras adolescentes, la educación a distancia continúa siendo algo lejano a su repertorio, porque demanda habilidades que no tienen instaladas, como la autonomía, que lamentablemente no ha sido el foco de la educación. Tenemos una educación muy sostenida en la palabra, muy directiva desde el docente, donde hay un enorme control por parte del docente de la tarea y de la indagación. Entonces, pasar a soltar esto para poder hacer trabajo más autónomo resulta sumamente complejo. Tenemos además enorme variabilidad de experiencias, como enormemente diverso y desigual e inequitativo es nuestro país. Entonces tenemos niños y adolescentes para los cuales ir al colegio ha supuesto ver televisión hora y media al día. Tenemos escuelas que sientan a las niñas y niños o adolescentes 8 horas al día con uniforme ante la computadora, y otras que han encontrado lúcidos balances entre una cosa y la otra. Entonces, generalizar incluso esta experiencia es complicado. Pero a un año también, al igual que nosotros, estamos cansados, al igual que nos duelen los ojos, que casi todos usamos lentes. Tenemos también un hartazgo en nuestros y nuestras estudiantes, y mucho más la pregunta de cuándo esto se va a terminar. Entonces también empezamos un segundo año, seguramente con la ilusión de vernos, pero también con la carga y la mochila que ha supuesto todo el año anterior. Entonces, estos son algunos de los aspectos claves que demanda que desde la tutoría es necesario acompañar en términos de algunos aspectos que ocasionan el aprendizaje a distancia, ¿no? Tenemos hogares sumamente hacinados en el Perú. Solemos vivir en espacios donde debiera vivir menos gente, vivimos muy uno encima del otro. eh, es difícil asumir que nuestros adolescentes tendrán un lugar de estudio solo. Entonces, ¿cómo pensar en un espacio de estudio que sea compartido, partiendo del supuesto de que es compartido? O también, si tienen la suerte de tener un cuarto solo para estudiar, ¿cuántas horas realmente podemos estar en ese cuarto? ¿Cuándo no sé si a ustedes les pasa, pero mi familia ha cambiado en los cuartos que tenemos en casa, que ahora, como dice ese chiste que circula por internet, se llama primero A, tercero B, ¿no? Todo se vuelve escuela o lugar de trabajo. Paramos cambiándonos de espacio por lo agobiante que resulta estar haciendo todo en el mismo espacio todo el día. Entonces es muy importante encontrar
esa estructura en medio de esas condiciones, ¿no? Al mismo tiempo, los horarios, digamos, si se tiene la suerte de que cada uno tenga un equipo en casa, pues esto puede no ser un problema, pero en la mayoría de hogares suele ser un problema el uso de equipos. Entonces hay la laptop que la rotan los dos hermanos, el teléfono que se lo van pasando. Entonces, armar un cronograma en medio de esto es también algo que hay que traer la necesidad de que tratar de ayudar a organizarla, ¿no? Y, y una cosa que resulta muy compleja es cómo todos nuestros espacios están irrumpidos unos por otros, ¿no? Entonces, no solamente en términos, digamos, ya aprendimos a vestirnos y a no pasar detrás de la cámara de nadie si es que estamos en Zoom, ya aprendimos a silenciar al perro o que el perro venga, digamos, esas cosas ya se volvieron parte quizás de nuestra vida cotidiana, pero lo que cuesta más todavía separar es esta sensación de estar juntos sin estarlo, porque aquellas personas con las que vivimos y con las que compartimos el espacio de escuela, lo deben sentir ustedes también como docentes, pareciéramos estar juntos todo el tiempo sin estar juntos todo el tiempo. Entonces, mientras que al inicio pueden haber habido una sensación de estar muy cerca, a tanto tiempo después también empieza la sensación de estar sin estar. Entonces, es importante también acompañar a las familias a estructurar estos espacios de modo que haya separación, haya tiempo para los padres para hablar solos, haya tiempo para los hijos para no estar en presencia de los padres, haya tiempo de tener tiempo solitario y de encontrar actividades en conjunto, y hay una gran labor que se puede hacer ahí desde la tutoría, ¿no? Lo cual tiene que ver con justamente las dificultades para la privacidad. La privacidad es un tema importante, es una necesidad en la adolescencia, ¿no? El tener tiempo para procesar todos aquellos cambios que se empiezan a vivir. Entonces, es más difícil esto en un espacio hacinado, es más difícil esto sin un horario, de en qué momento puedo tener yo no sé, pues la sala para yo hacer algo sin presencia de otros hermanos, ¿no? Eh, algunos entonces aspectos que podemos acompañar desde ay, se me fue, disculpen, desde la tutoría, los adolescentes valoran, y eso nos lo dijeron explícitamente en el proyecto del que les he ido contando, Ser Adolescente en el Perú, valoran mucho el tiempo de sus docentes también individual, no solamente el tiempo conjunto con sus docentes, con sus tutores de manera particular, sino también el tiempo de uno a uno. Yo sé que esto supone una demanda sobre ustedes ya agobiante, sé que el esfuerzo de sostener todas estas mentes en conjunto es ya difícil, pero además de esto, demandan poder tener vínculo más allá de lo académico, poder tener una llamada a solas, poder tener un intercambio que suponga un tiempo individual que es difícil tener también en los espacios de conjuntos, ¿no? Hace falta también traer con ellos y ellas el tema de la regulación del tiempo en Internet. Hay evidencias de que el uso excesivo de redes sociales afecta a la salud mental, genera desde, digamos, inactividad física, que es el último punto que también vale la pena tomar en cuenta, cómo promover más actividad física en estos ridículos enanos metros cuadrados donde vivimos, qué tipo de actividad física se puede hacer, es más difícil para los padres y madres de familia en este momento todo el tema de la regulación del tiempo en pantalla, porque evidentemente toda la interacción social sucede a través de la pantalla. Entonces, más que limitar únicamente, es pensar qué otras cosas fuera de pantalla podemos mandar a hacer, qué otras actividades que no involucren la pantalla pueden conectar a nuestros estudiantes, ¿no? Y es extremadamente importante tratar de fortalecer la comunicación con las familias, atendiendo también a los enormes estresores que ustedes también como docentes están viviendo, pero que las familias también están viviendo y que traen cotidianamente consigo las y los adolescentes a la escuela, ¿no? Tener esta comunicación contenedora y sensible con esas familias que también están atravesando por lo mismo que nosotros, con las nuestras, ¿no? Entonces, algunas ideas finales. Esta crisis creo que va a poner la tutoría en el corazón de lo que los adolescentes necesitan, nos va a hacer acordarnos de esa famosa frase de Gardner de que menos es más, ¿no? Hay cosas que son para después de la pandemia, que no son relevantes ahorita. Hay cosas que son realmente importantes. El proyecto de vida es realmente importante. La educación sexual integral es realmente importante.
ayudarlos a vincularse con sus pares es realmente importante. Eso es lo realmente importante ahorita para centrar nuestros esfuerzos de acompañamiento, ¿no? Y acogerlos completamente como las personas integrales que son. Tenemos también la oportunidad de entrar a su casa, cosa que hemos tenido de manera más limitada, rehacer el pacto con las familias, ¿no? Confiando también en que nuestros y nuestras adolescentes tienen sus propias capacidades instaladas y vamos a poder contar con estas para poder salir juntos de lo que están viviendo. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy día. Les agradezco mucho su atención. Acá me han pedido también que proyecte esta información por si tienen interés en el programa de acompañamiento adolescente del cual es parte esta clase que hemos hecho hoy día. Y a mí me gustaría más bien recoger algunas preguntas, recoger algunas inquietudes que tengan. Tengo entendido que me las van a pasar, que creo que me las pasa Mari, así que quedo atenta a poder escucharles. También si alguien de los que está acá se anima a lanzar algún comentario o alguna pregunta en el chat es completamente bienvenida, o alguna reflexión o algo que les haya suscitado eso que hemos compartido. Adelante, Mafer, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, interesante todo lo que has dicho, ¿no? Y justo hoy día, bueno, había recibido un poco el correo de la invitación y me ponía a pensar en muchas cosas. Justo hoy terminando mi clase, casualmente, uno de mis estudiantes me dice, Miss, ¿me puedo quedar a conversar con usted? Y le dije, claro, ¿no? Entonces me decía, Miss, pero de frente, o sea, ni siquiera me dijo nada, ni un preámbulo, fue como que, Miss, no sé qué tengo, estoy cansado de todo, siento que no estoy dando lo mejor de mí, no tengo ganas de hacer nada y todo esto es lo que está pasando, porque lo del domingo, en realidad las elecciones también les ha chocado bastante, la incertidumbre que los papás puedan transmitir en casa, ellos también la absorben, ¿no? Entonces, me decía a mí, no sé qué hacer, en verdad estoy muy desmotivado, no tengo ganas de hacer nada, tengo mucho miedo a lo que pueda pasar, ¿no? Y en mi cabeza también en ese momento justo pasó cómo hacer cuando tú sientes como docente lo mismo también que pueden sentir ellos, ¿no? Y qué decirles o cómo darles unas palabras de aliento y es ahí donde también caes en esa gran responsabilidad que tienes, ¿no? En que de alguna u otra manera ellos también tienen una figura en ti que piensan que les vas a dar las palabras, no sé si correctas, pero sí unas palabras en que le puedan calmar lo que sienten, ¿no? Obviamente que ahí, bueno, validando un poco sus emociones, ¿no? Que todo el mundo, que todos somos seres humanos y que no porque nosotros seamos adultos o no sintamos lo mismo, pero bueno, habría que darle un poquito de vuelta a eso, ¿no? Entonces, sí es real, ¿no? Es real todo lo que está pasando, más la situación que se va agravando. Yo creo que también los chicos van absorbiendo, e incluso, o sea, de todos les ha pasado, porque justo la semana pasada también, lamentablemente, falleció una profesora y entonces también se le juntó, entonces todo eso ha venido como que acumulándose, lo hemos abordado, sí, pero pues hay chicos que también lo toman como propio, ¿no? Y fue el caso de este estudiante que de verdad me dio me dio mucho que pensar y mucha reflexión también, ¿no? En cuán importante es nuestro rol y qué debemos atender. Y Muchas por gracias. otro lado, sí, ya, no está No, bien, hasta ahí perdón, pensé nomás, que habías tranquilo. terminado. Disculpa, pensé que la conexión se cortó un poquito, pensé que habías terminado. Ya, no, solamente quería añadir que era importante también lo que tú decías de planear diferentes espacios, ¿no? También habíamos visto que desde la tutoría a veces estamos muy centrados en, ya, hacemos esta sesión, la segunda, la tercera, y no brindamos espacios donde ellos puedan conversar o hablar o simplemente salir de lo cotidiano, ¿no?
Gracias más bien No, por gracias. compartir. Mafer es tu nombre, ¿verdad? Muchas gracias, Mafer, por compartirlo y aterrizarlo a una situación tan genuina y cotidiana. Efectivamente, que gran parte de la dificultad de esto que estamos viviendo es lo acartonada que resulta la comunicación. Por ejemplo, yo ahorita te he interrumpido sin querer, o no tenemos eso de mirarnos un ratito y hacer esa conversación chiquitita cotidiana que hace que uno sienta la confianza para acercarse, porque cuán valiente este chiquito de quedarse al final y decir necesito, ¿no? Qué bien qué bien conectado está con sus necesidades, como para poder traerlas y decir, quiero decir qué es lo que me está pasando, ¿no? No es sencillo hacerlo y por lo tanto si no se facilita ese espacio, seguramente vienen solo los que encontraron la fuerza para hacerlo y no los que probablemente lo necesitan mucho más. Entonces sí coincido con lo que dices, es crucial diversificar, es crucial encontrar la hora en que el que quiere se queda, ¿no? El momento en el que el que quiere se queda, porque lamentablemente los duelos que estamos viviendo, las situaciones que estamos viviendo, ellos no tenemos cómo esconderlos de ellos, ¿no? Así como ninguno de nosotros puede esconder de sus hijos lo que ha sentido el domingo porque su cara lo dice claramente, ni puede esconder de sus personas con las que vive cuando algo le angustia, cuando algo le preocupa, evidentemente ellos están mirando a sus cuidadores y viendo las mismas tensiones. Entonces, eh, este traer esos temas es darles legitimidad también, que es parte de lo que necesitan, ¿no? Si yo traigo el tema del miedo, hago legítimo mi miedo, así no encuentre eco en ese momento, o el tema del duelo, ¿no? El qué cosa podemos hacer para afrontar el duelo, hago legítimo eso que estoy sintiendo. Entonces, es cierto que somos un modelo y es cierto que somos un referente también de hacer real nuestra conexión con lo que estamos viviendo. Entonces, ignorarlo y hacer como si el duelo no existiera, también les dice a ellos algo de cómo mirar el propio duelo. ¿Cómo no hablar del duelo? Si es eso lo que estamos enfrentando cotidianamente. ¿Cómo no hablar del miedo que supone la muerte? Obviamente, acotado a una edad proporcionada, con recursos de contención, ¿no? Digamos, no como un regodeo en el sufrimiento, pero no traerlo deslegitima aquello que ellos están viviendo. Y es muy parecido a lo que dices a una pregunta que hace Jean-Pierre en vivo, dice, ¿cómo abordar el tema del cuidado y la comprensión de la sexualidad cuando los mismos padres y algunos profes prefieren evitarlo, ¿no? Entonces, mucho de lo que estamos viviendo ahorita nos moviliza a nosotros prioritariamente, ¿no? Y hay cosas que tenemos más o menos resueltas. El tema de la sexualidad, para cualquiera que es, digamos, mi promo, 40 para arriba, no va a haber necesariamente recibido una educación sexual integral en la escuela, ni pública ni privada. Es un tema nuevo que hemos resignificado seguramente en la vida post-adolescente y efectivamente es una demanda sobre aquellos que, digamos, de educarnos como adultos en torno a ese tema para poder acompañarlo y poder abrirlo y conversarlo. Y efectivamente es muy probable, coincido contigo, Jean-Pierre, que sea difícil, que sea evitable, que sea el tema que sacas pues de tarea para la casa, para no traerlo acá y armar lío, ¿no? O el tema que dejas a los padres y que los padres dejan a la escuela y que la escuela deja a los padres y los padres dejan a la escuela, entonces simplemente se deja a la internet, que es lo que está sucediendo, ¿no? Se evita el darles aquello que ellos y ellas necesitan tener. Entonces es importante, digamos, si se identifica si como tutores se identifican que eso es un tema en la institución educativa, que ese tema está complicado, que es un tema donde los mismos docentes no han encontrado un espacio para pensarlo, para trabajarlo, es importante trabajar con los docentes. De hecho, hay muchas cosas que los docentes necesitarían tener espacio para procesar en este momento. Un hermoso proyecto tutorial que hizo un grupo en el curso pasado de acompañamiento tenía un componente de cómo acompañar a los docentes y las docentes ahorita, para ellos poder estar lo suficientemente sólidos como para poder acompañar.
porque ¿cómo abro yo el tema del duelo con mis propios duelos, ¿no? ¿Qué necesito yo también para sentirme seguro de abrir un tema? Que no puedo abrir nada que no pueda cerrar en el aula, porque entonces lo que hago es generar un espacio de desborde. Si yo no lo puedo, si estoy seguro, si no estoy seguro de que lo voy a poder cerrar, es mejor no abrirlo. Es mejor encontrar otros recursos, ¿no? Facilitar otro tipo de sesión o buscar otro tipo de especialista y no abrir aquello que yo no pueda abrir del todo, ¿no? Quiero darles la palabra a las dos manitos, solo no quiero dejar de recoger lo que dicen en el chat, que lo han dicho un poquito antes. Eh, claro, como dice Mamaura, ¿qué pasa cuando los estudiantes están enfermos y nadie toca el tema, ni siquiera en la oración, ¿no? ¿Cómo abordarlo? Hay un tema complejo de privacidad, sin duda. No todos tenemos alumnos que con todo el derecho, o familias que con todo el derecho no quieren que esto sea público, ¿no? Entonces, eh, es importante, sin duda, poder traerlo, obviamente respetando la privacidad, pero sí traerlo, aunque sea personificado en lo que todos podemos estar viviendo. No hace falta nombrar específicamente quién ha perdido a un familiar, ni quién está, digamos, en una situación de sufrimiento, para que este sufrimiento sea compartido, porque es quizás de las pocas experiencias compartidas que estamos teniendo como humanidad, ¿no? Yo me acuerdo mucho en este tiempo, muchísimo, de lo que vivió mi generación durante el conflicto armado interno. Bueno, mi familia estaba digamos, sufrió muy de cerca el conflicto armado interno, quizás más cerca que muchos limeños, pero era una herida que yo siento que atravesó mucho a mi generación, y mi generación nunca la pensó, no hicimos gran cosa con eso. Lo guardamos ahí donde se guardan las cosas que duelen, y empieza a aparecer y empezamos a actuarlo sin haberlo elaborado del todo. Yo creo que gran parte de eso tiene que ver con que en las escuelas el tema nunca se tocó. El tema nunca fue puesto a conversación, no en qué está pasando, quién tiene la culpa, sino en qué sufrimiento nos está generando. ¿Qué preguntas nos está generando? ¿Qué miedos nos está generando? ¿Cómo podemos vivir con temor a la muerte y no traerlo, ¿no? A ponerlo en común? Entonces, es un error bien importante que no debiéramos repetir, ¿no? Joana, que tienes un hermoso fondo atrás tuyo, cuéntanos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, la verdad es que todo lo que venías diciendo se me hacía mucho sentido. Y nosotros, bueno, desde el colegio quisiera compartir algo que hicimos también, pero que a la vez también me hace reflexionar cómo estamos desde la teoría, ¿no? En el colegio tenemos un espacio que se llama Funny Time, que es como un recreo virtual, justamente porque la tutoría de alguna manera hay sesiones programadas que muchas veces no permite eh, tocar temas que los chicos quieren o tener espacios en común de juegos o hablar de películas o series o cosas que a ellos les gustan, ¿no? O cosas que puedan pasar en su familia. Y nosotros hicimos primero un prototipo en el cual dirigían los tutores, pero los chicos nos reunimos con algunos delegados del aula, estudiantes, y nos dijeron, no, eso no funciona, no va. Nosotros queremos tener el liderazgo y nos gustaría que nosotros seamos los hospedadores, ¿no? Y por ahí estamos ahora en este proceso de que hacer mini salas y los chicos que quieren hablar de películas se vayan a hablar de películas, los chicos que quieren jugar en línea que lo hagan también, porque ahí también ellos, hablando con algunos chicos en acompañamientos individuales, me decían mucho, cuando estoy jugando en línea también estoy conversando, mis, o sea, no solamente estoy ahí, estamos conversando y estamos hablando, ¿no? Entonces, porque yo siento que a los chicos siguen estudiando, siguen en la vida, pero hay cosas que están pasando alrededor de ellos y creo que es importante generar espacios para que ellos puedan conversar, pero que también puedan vincularse, porque eso es muy importante en este momento donde hay tantas cosas que pasan a nivel social, político, familiar, ¿no? Y que ellos también lo sienten, ¿no? Eso quería agregar. Gracias. Hermoso, Joana, gracias. Linda, qué bonito además pedir el control, ¿no? Me parece que es como tener el control sobre su patio de juegos, porque gran parte de la dificultad es que todas las actividades pasan por un adulto, pasan por una mediación, ¿no? Hay una mediación adulta para iniciar la sesión, para cerrar la sesión, para decidir quién va a qué sala,
no hay ese momento de salir al recreo a hacer pues lo que te dé la gana, con las reglas de juego que tenemos acordadas, ¿no? Entonces, me parece muy bonito esa, no, queremos nosotros mediarlo, queremos que sea nuestro, ¿no? Ese espacio debe ser oro para ellos, porque también se sana, digamos, del duelo, del sufrimiento, del miedo, también se sana con, oye, digamos, potenciando nuestros lados creativos, potenciando aquellas que son fuentes de placer, de compañía, de sentirnos seguros. Entonces, el juego es también está también complicado en este tiempo, y sobre todo cuanto más chiquitos son, digamos, los adolescentes tempranos, pienso en sexto, primero, segundo, no se reúnen pues a conversar, oye, ¿qué tal? No whatsappean en torno a un tema, pasan por una actividad, ¿no? Están mediados por el fútbol, por el Fortnite, por el correr, por la actividad como tal. Entonces, sí necesitan el articulador para luego botarlo a la basura, no importa si dejan me hacía acordar tu experiencia, una docente muy capa que conozco, que tenía este programa que era la hora del lonchecito. Entonces, ella lanzaba algunos temas, no sé, mascotas, películas, para adolescentes tempranos. Y llegaban los chiquitos, o sea, era el momento más valioso de su semana. Y luego el tema no importaba, el tema se iba a cualquier lado, ellos también pedían tener el control del tema. Entonces, claro, de alguna manera es la perfecta excusa para que puedan encontrar estos espacios de interacción que luego van destacando al docente. Y si lo sacan, está bien. Eso quiere decir que el espacio ha funcionado, que han encontrado su patio de recreo, ¿no? Que gracias a Sí, esa creación. y yo creo que lo interesante es escucharlos, ¿no? O sea, porque ellos en estos momentos, como decía, están corriendo por toda la situación, ¿no? Al ritmo de lo que nosotros creemos, ¿no? Pero creo que es importante escucharlos para poder medir, porque quizás ahora funciona esto y de acá en un tiempo nos volvemos a reunir, nos dice, no, nos damos cuenta de otra cosa, ¿no? O sea, no termina y eso también quería Muchas gracias. agregar. Muchas gracias. Pasamos a Magali y Gonzalo. Después de Magali, Gonzalo. Magali, te escuchamos. Muchas gracias, doctora Angélica. Antemano agradecerle por la exposición tan brillante que ha tenido. Y bueno, la pregunta, bueno, le hago llegar esta situación que sucedió en una provincia y en las clases de tutoría, ¿no? Que también ellos realizan tutoría de manera virtual, donde pues un adolescente de 5º año de secundaria mostró en su pantalla pornografía, entonces delante de todos los estudiantes y la profesora. Y fue en 2 clases que sucedió este hecho, ¿no? Entonces, y los docentes están ahora en estos momentos totalmente preocupados porque las tutoras no saben, bueno, no saben cómo, de qué manera van a poder trabajar, o porque ellos recién están trabajando ahora con las plataformas virtuales, porque es una escuela del Estado. Y en ese sentido, ¿qué se les podría, digamos, cómo se les podría aconsejar o apoyar a estos tutores de estas provincias? Porque recién están manejando, como te indicaba, estos temas, estas tutorías de manera virtual también, ¿no? Entonces, y eso es lo que les ha pasado, ¿no? Y recientemente ha sido, y en 2 salones, ¿no? Entonces, ha dejado consternados totalmente a los estudiantes y más aún a las maestras tutoras. Gracias, Magali. Sí, es o sea, lamentablemente es una situación que ya se escucha más frecuentemente de lo que quisiéramos, ¿no? No solamente eso pasaba al principio, de adultos que entraban a espacios, ¿no? Sino ahora de niños, adolescentes utilizando el espacio para finalmente comunicar algo, que es lo que este adolescente está haciendo, ¿no? Está diciendo algo, está expresando una necesidad que probablemente ni siquiera tenga un orden sexual, en realidad es una necesidad de ser mirado, de ser atendido, de que haya algún tipo de acompañamiento específico con él o con ella, ¿no? De hecho, es lo más confrontador que puede hacer. Es el equivalente al alumno que en el aula se para y se va, ¿no? Que es lo más agresivo probablemente que puede hacerle a un docente, ¿no? O lo desafía, se para y se va. Es un tipo de desafío explícito. Entonces sí es bien importante que se pueda intervenir con él y con su familia, ¿no? Específicamente acompañarle, generar un espacio de diálogo con él, también con los chicos y chicas del salón, poder acompañarlos a pensar qué cosa ha sucedido,
es es una gran oportunidad cuando esto aparece como para poder hacer intervenciones como, por ejemplo, cómo cuidarnos en las redes sociales, generar quizás un proyecto integrador en torno a ese tema, recogiendo desde las mismas preocupaciones que ellos y ellas tengan. Entiendo que todo el tema de educación sexual es el más complicado y demanda acompañamientos específicos. De hecho, hay digamos, un hueco de casi 5 años en que las y los docentes no han podido trabajar el tema, entonces estamos recién poniéndonos al día en ese tema. Yo entendería que esto de poner pornografía o poner una imagen va más allá de lo sexual. Está aludiendo está expresando una necesidad de una forma de confrontar con el otro. Entonces trataría de utilizarlo como una oportunidad para que esa escuela piense en de qué manera relacionarse con lo virtual, generar protocolos, generar acuerdos, que vengan desde los mismos chicos y chicas, porque sus compañeros también se deben haber quedado completamente desconcertados y movilizados por eso, ¿no? Entonces, cuando vienen de esas necesidades, de ellos y ellas suelen ser mucho más potentes los proyectos, ¿no? Hay además, digamos, ya para el tema de acompañamiento de educación sexual específicamente, hay hermosos materiales libres en internet, algunos de los cuales puedo subir a la página donde esté este evento como para descargarlos, mirarlos, que pueden también servir de orientación para los docentes. Muchas gracias, Magali. Creo que recogemos la pregunta de Gonzalo y una más que está en el chat, porque ya estamos sobre la hora. Yo me puedo quedar acá hasta las 3 de la mañana, pero estamos ya sobre la hora. Gonzalo, te escuchamos. Un gusto volverte a escuchar, Nani. Un gusto después del año pasado. Mi pregunta es muy puntual. Bueno, más que pregunta es un caso. Me gustaría también escuchar tu opinión, ya que eres una persona muy preparada en esto, en este tema de adolescencia. Y voy muy a lo que dijo la profesora anterior acerca del family time, me parece interesante. Nosotros, en el colegio donde yo estoy, ahí está el famoso consejo estudiantil, y tú debes conocer que el famoso COES, que hay en muchos colegios. Y el COES había planteado muchas actividades, por el cual yo estoy como asesor del COES, en el colegio donde estoy. Actividades para toda fecha del Día de la Madre, campeonatos de barras que se graben, videos, concurso de disfraces, bueno. Pero ellos habían puesto un concurso, un campeonato de Fortnite, de Valorant, de FIFA y otro más en la semana de vacaciones. Lamentablemente no fue aceptado, por lo que dicen que es incitar al vicio, incitar a los videojuegos. Yo de una manera pude asesorar al presidente, pues, tratamos de decir lo mejor posible, pero decían pues que además de estar en la computadora la mayor parte de la mañana, hasta la 1 de la tarde, otros hasta las 4, ¿cómo va a ser posible que sigan estando en estos juegos que iba a ser más vicio, más cansancio de sus ojos y todo eso? Al final se tuvo que replantear eso, se aceptó todas sus propuestas planteadas, menos esta. No sé qué opinión tienes tú de esto, se debió aceptar, qué se pudo haber hecho, que está mal, que es incitar al vicio de videojuegos, no sé qué opinas tú. Pucha, yo tengo, bueno, tengo una opinión, que tengo una opinión prepandemia y tengo una opinión post-pandemia sobre los videojuegos. A decir verdad, como madre, pueden preguntar en mi casa, soy reconocida como la tirana de los videojuegos, he tenido siempre una visión bien restrictiva. Yo he jugado Tetris, pues, ¿no? Eso era lo que se jugaba en mi época, Pac-Man. Y era muy restrictiva de estas formas de interacción con horario, y me parece que eso era adecuado para una situación prepandemia, en la cual había otro mundo de interacciones donde podrías cambiar fácilmente un juego de Fortnite, que es divertido, ¿eh? Les invito a jugar Fortnite. Yo aprendí a jugar en la pandemia y es recontra divertido. Podías sustituirlo por ir a la casa de un amigo o amiga, ir al cine, ir al parque, ir a tomar algo juntos, ir a sentarte a conversar. Fortnite es ahorita una de las mejores plataformas de comunicación, porque hay palabra,
al igual que Among Us. No es solamente sentarte a hacer, no es cualquier shooter, no se trata de disparar solamente, como hay un montón de shooters de estos centrados en armas, donde solamente disparas. Hay estrategia conjunta, hay interacción conjunta. Y sin duda es un espacio de mucha diversión y sin duda los videojuegos, o sea, una de las cosas más, ya lo hizo, los estudios de Bandura demostraron hace mucho tiempo que efectivamente hay una imitación de la violencia, que efectivamente hay una reproducción de determinadas conductas cuando se abusa de los videojuegos o cuando se usan los videojuegos. En este momento, sin embargo, es uno de los pocos espacios gratuitos, además, de encuentro donde hay la posibilidad de coordinar una acción conjunta. ¿Y cómo extrañan estos adolescentes coordinar una acción conjunta? Yo le mandaría una carta de agradecimiento al creador de Among Us. Mi casa revivió con Among Us. Mi hijo, que tiene 12, pasó a revivir desde que apareció Among Us y había la posibilidad de hablar a gritos, y los gritos eran pero extraordinarios, de toda esa energía de juego contenida. Entonces, entiendo la preocupación, estamos muy preocupados por la vista de nuestros niños y adolescentes, por el tiempo en pantalla, con qué autoridad los sacamos de la pantalla si los metemos a la pantalla para ir a la escuela, y por eso es extremadamente importante organizar, es acompañar desde la tutoría a estructurar cuántas horas destinamos al juego, pero no cualquier juego tú en tu teléfono, sino al juego que implique contacto. Debieran haber ciertas reglas para el juego solo en pantalla y ciertas reglas para el juego que implique contacto. Si hay palabra, es contacto, ¿no? No tiene que ser juego. Pueden, por ejemplo, he visto algunos adolescentes que se juntan a ver la película al mismo tiempo con el teléfono en llamada de WhatsApp y van comentando, oye, pasa esto, pasa el otro. Sí, es pantalla, pero es vida social, es mundo social. Entonces, no es que vamos a decir que la pantalla ahora se vuelve el único recurso en la vida, pero en estas condiciones de vida, aquello que permita socializar debe ser la prioridad, en mi opinión. La socialización está tan quebrada, hay tan pocos espacios, que cualquier cosa que les permita conectarse, obviamente acotado un horario, acompañada por un adulto, debe ser potenciada, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué más motivante que ver en vacaciones a tus amigos para jugar? Es el equivalente a hacer un campeonato de fútbol, ¿no? Me dicen que tengo que ir cerrando y hay una pregunta que me parece además muy buena y muy potente, que pone Edgar en el chat, que es: buenas noches, ¿cómo motivar a los adolescentes que no quieren conectarse? Esa es una gran pregunta. A los adolescentes que desaparecen, que no se muestran, que apagan su cámara, que solamente escriben por el chat, o que ni siquiera escriben, que no sabes si estás ahí, te sientes en una sesión de espiritismo llamándolos sin que nadie responda. Creo que ahí, antes que, digamos, tenemos que volver a lo que decíamos al inicio, ¿no? Es extremadamente importante tratar de generar un vínculo individual, saber qué está pasando, porque hay muchas cosas detrás de no prender una cámara, y nosotros como adultos lo sabemos. Uno a veces no prende su cámara porque su casa está inviable, ¿no? O porque hay otra persona acá al costado haciendo tarea o cocinando al lado tuyo, ¿no? O tú estás al mismo tiempo que en tu clase cocinando o cuidando hermanos, o estás teniendo un mal día y no quieres que te vean. También nadie interactúa a esta distancia. Nosotros, cuando estamos en Zoom, tenemos a la persona encima de nuestra cara, realmente encima de nuestra cara. Y hay una relación compleja también con la propia autoimagen corporal, también con la transformación de uno mismo en esta etapa, ¿no? Hay una enorme reconfiguración respecto a la autoimagen corporal. Entonces, tener una cámara puesta en el rostro todo el día genera también una situación de invasión, de incomodidad. Entonces, hay que ver qué hay detrás de ese no mostrarse. Hay que ver qué hay detrás de ese no aparecer. Tal vez es un problema de equipo compartido con los hermanos, ¿no? Entonces sí es muy importante ir uno a uno, y yo confiaría sobre todo en mi vínculo como tutor o como tutora, en fortalecer ese vínculo, en encontrar por dónde entrar, cuál es el puente por el que voy a entrar. De repente voy a entrar por Fortnite, como decíamos hace un momento, de repente voy a entrar por una estrategia como la que contaba Joana, ¿no?
por qué estrategia entro a lograr saber qué está expresando ese adolescente o esa adolescente a través del no estar conectado, ¿no? O de repente es pura desmotivación, aburrimiento, hartazgo. Y si es eso, también es algo que vale la pena mirar. Pero creo que así como nos hemos reconocido no alfabetos digitalmente del todo, también hay claves de la conducta social que son nuevas en esta forma de comunicación y que no necesariamente significan lo que significaban antes. Yo no estoy muy segura de si deberíamos estar obligados a aprender la cámara, por ejemplo. Trabajar con profesores es bien bonito porque muchos aprenden su cámara y yo me siento feliz y acompañada. Pero he aprendido a entender que un alumno que apaga la cámara no necesariamente es que no quiere estar o que no está conectado, ¿no? A veces es todo lo contrario, a veces esa es la manera que tiene para estar conectado, ¿no? Entonces creo que hay que partir de constatar que nuestras claves de conducta social son otras y que hay que lamentablemente ir caso a caso. Pero nos volveremos mejores con el tiempo, iremos viéndolo y será mucho más sencillo con el tiempo. Les agradezco enormemente su participación, que ha hecho que esto sea divertido. Les agradezco mucho sus preguntas, lo que han compartido. Les voy a volver a compartir antes de irnos la información de contacto. Espero que tengan un hermoso año, que tengan un año que sea satisfactorio para ustedes. Este es el año que nos vacunamos, además, así que tiene que ser un mucho mejor año que el año anterior. Mucha suerte y muchos éxitos y cuídense mucho.